Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El PSOE rechaza suspender el pleno del Congreso pese a la Dana, con el objetivo de asegurarse el control político de RTV. Aunque los socialistas accedieron a cancelar la sesión de control debido a los graves efectos de la Dana en Valencia, mantuvieron en agenda la convalidación del decreto ley que modifica las mayorías en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Esta decisión permitió al PSOE seguir adelante con la actividad parlamentaria y no perder la oportunidad de consolidar su influencia en RTV. Durante la votación en el hemiciclo, los diputados del PP, Vox y Compromís se ausentaron en protesta, pero el decreto del Gobierno de coalición fue aprobado con el respaldo de 175 votos a favor del PSOE, Sumar, PNV, Bildu, RC y Junts. Por contraste, en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, se suspendieron tanto el pleno como el resto de las actividades parlamentarias debido a la emergencia climática. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. No entiendo el respeto selectivo a las víctimas. El pleno se suspende, pero el pleno de control de Radio Televisión Española se convoca. En una de las horas más graves de la historia reciente de nuestro país, la principal prioridad del Gobierno es el intento de control de los medios públicos. Insisto, he visto muchas cosas en política. He presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como este. Pues tienes razón, Feijóo. Pocos momentos de bajeza moral tan grandes como el de ayer. Bueno, si descontamos la aprobación de la ley de amnistía. Bueno, si descontamos los indultos a los separatistas golpistas. Bueno, si descontamos el blanqueamiento a Bildu. Este gobierno es el de la bajeza moral y ayer efectivamente fue especialmente asquerosito, tanto que hasta pues opinadores de izquierda y cadenas de televisión de izquierda pues mostraron su desazón, cuando no su indignación, por lo que hizo ayer en el PSOE en el Congreso. El pleno de control al gobierno empezó con normalidad. Empezaron a hablar, patatán, patatán, pero claro, iban llegando las noticias de Valencia, de cómo estaba aumentando el número de muertos. Entonces deciden en un momento determinado parar el pleno, reunirse la junta de portavoces y entonces toman la decisión de suspender el pleno de control al gobierno, pero celebrar a continuación el pleno para elegir a los nuevos miembros de Radio Televisión Española, decididos por Sánchez y por sus socios, mediante un cambio absolutamente dictatorial de las normas de elección de Radio Televisión Española. Es decir, que la situación era lo suficientemente grave, las noticias que estaban llegando de Valencia, como para suspender el pleno de control al gobierno, es decir, para que el gobierno no tenga que dar explicaciones sobre lo que hace, pero sin embargo había que mantener a toda costa lo de la convalidación del decreto para el nombramiento de los nuevos consejeros de Radio Televisión Española. Es repugnante. No tienes por qué suspender la actividad del Congreso por lo que está pasando en Valencia. Puedes perfectamente, si quieres, guardar un minuto de silencio. Oiga, hemos interrumpido porque llegan noticias muy alarmantes, vamos a guardar un minuto de silencio y continuamos con el desarrollo normal. Eso sería perfectamente admisible. Muestras respeto, pero no interrumpes la actividad parlamentaria. Puedes ir un paso más allá y decir, bueno, están llegando noticias enormemente alarmantes desde Valencia y por tanto se suspenden las actividades del Congreso por hoy y ya convocamos para otro día lo que queda, la propia sesión de control y la convalidación del decreto de Radio Televisión Española. Pero lo de fingir preocupación suspendiendo la sesión de control, pero mantenerlo de Radio Televisión Española porque querías sacar adelante los nombramientos de tus amiguitos para que cobren 100.000 pavos cada uno a partir de ahora, eso es absolutamente repugnante. Indica lo que te importan las víctimas. Te importan nada. Entonces, si te importan nada, no hagas el paripé. Si te importan nada, no finjas que te importan.
sobre todo porque ha quedado extraordinariamente mal al mantener a toda costa el Pleno de Radio Televisión Española. ¿Cómo sería la cosa que, en protesta por el mantenimiento del Pleno para la elección para la convalidación de la toma de control de Radio Televisión Española, pues el PP se ausentó, Vox se ausentó y hasta Compromís, el socio de Sánchez en Valencia, se ausentó, porque evidentemente hubiera sido impresentable que hubiera continuado ahí. ¿Se puede ser más miserable que Sánchez? Pues sí, hombre, sí, se puede ser más miserable, pero es enormemente difícil. Vamos, el listón lo ha puesto a una altura absolutamente bestial. Y lo triste es que todos los diputados socialistas, pues obedientemente, de nuevo, se quedaron ahí en el Congreso a discutir sobre lo de Radio Televisión Española, incluidos los diputados socialistas valencianos y castellano-manchegos, mientras que en sus respectivas comunidades autónomas pues llegaban las noticias sobre desaparecidos y sobre muertos, y empezábamos a vislumbrar que esta era una de las catástrofes más grandes de los últimos años. Pues ahí estuvieron a pie firme los diputados socialistas de ambas regiones, Valencia y Castilla-La Mancha, celebrando el pleno para la toma de control de Radio Televisión Española, que les importa mucho más que las vidas de los ciudadanos de sus respectivas comunidades autónomas. Simplemente pues, para que los votantes tomen nota de cuáles son las prioridades de cada uno. De hecho, el lenguaje juega malas pasadas, y ayer le jugó una mala pasada a un diputado del PSOE, precisamente al hablar de este tema. Escuchen. Un diputado del PSOE de Valencia tacha de mínima desgracia lo sucedido tras la situación vivida en la comunidad tras la llegada de una dana sin precedentes en las últimas décadas. Concretamente ha sido el diputado socialista Vincent Manuel Sarrià quien ha acusado a los partidos de derechas de aprovechar la más mínima desgracia para desviar la cuestión. Evidentemente, como valenciano, mis primeras palabras necesariamente van dirigidas a estas terribles noticias que vienen de mi tierra, también de Castilla-La Mancha, y evidentemente condicionan también el tono de este debate. Y debo lamentar, en primer lugar, que la derecha, como suele hacer en muchas ocasiones, aproveche hasta la más mínima desgracia para desviar la cuestión. Y creo que la bancada lo ilustra perfectamente. Sarrià ha sido el encargado de defender el decretazo de Sánchez para controlar RTV, un pleno que se ha celebrado tras la negativa del PSOE y sus socios a suspenderlo ante la tragedia que se estaba viviendo en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por la dana. Vaya hombre. O sea, la derecha aprovecha cualquier mínima desgracia para desviar la atención. O sea que esto es una mínima desgracia. 92 muertos en Valencia, 95 en toda España. Pérdidas económicas cuantiosísimas. Pero para este diputado del PSOE eso es aprovechar la más mínima desgracia. Obviamente estamos ante un lapsus lingüe, estamos ante una manera de hablar, pero una manera de hablar enormemente poco afortunada porque refleja lo que verdaderamente opinan ellos sobre la tragedia. Les importa un bledo. Tanto que mantuvieron el pleno para la toma de control de Radio Televisión Española. Les es indiferente el sufrimiento de la gente. Con lo cual, para ellos, efectivamente, en el fondo de su corazoncito negro es una mínima desgracia, un inconveniente, algo sobre lo que preguntarse dos cosas. Primero, ¿cómo nos va a afectar electoralmente? Y segundo, ¿cómo lo podemos utilizar electoralmente? Y bueno, viendo cómo han ido las cosas con el tema de la pandemia, viendo las tramas de corrupción que fueron capaces de montar, pues seguramente se están haciendo en el PSOE una tercera pregunta. En el PSOE y en sus entornos empresariales aledaños, que es cómo podemos meter el cazo en toda la labor económica que haya que hacer para restaurar
todas las zonas afectadas. Vamos, estoy seguro que ya hay alguno tratando de ver cómo forrarse a costa de la desgracia, de la mínima desgracia que dice este diputado del PSOE, que ayer estaba, pues no solidarizándose con los valencianos, sino en el Congreso ayudando a su partido a tomar el control de Radio Televisión Española y colocar allí a una serie de paniaguados a cobrar una pasta a nuestra costa. El gobierno declara 3 días de luto oficial por los fallecidos que ha dejado la Dana a su paso por la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Decir también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado con Su Majestad el Rey y le ha comunicado también el decreto de luto oficial de 3 días. Los días 31, o sea, mañana, el día 1 y el día 2. 3 días de luto oficial. También lo ha hablado con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Masón, y de Castilla-La Mancha, Paje. Además, Torres ha instado a los ciudadanos que residan en las zonas hacia donde avanza el temporal a no salir de sus casas y no utilizar las carreteras, ya que muchas de las cuales están cortadas y anegadas, según un primer balance que ha hecho el Comité de Crisis activado en Moncloa. El gobierno declara 3 días de luto, pero después de aprobado el decreto de Radio Televisión Española. Suspenden el pleno del Congreso porque están llegando las noticias de cómo sube el recuento de muertos en Valencia. Y entonces deciden prescindir de la sesión de control al gobierno, pero mantenerlo de Radio Televisión Española, y después ya hacen una declaración de 3 días de luto. O sea, luto sí, pero primero lo importante, Radio Televisión Española. Pues muy bien, hombre. Y tanto el gobierno como Sumar pues han dicho que durante estos 3 días no van a hacer declaraciones públicas. O sea, encima aprovechan el asunto los de Sumar para escurrir el bulto de todo lo que tienen encima relativo al caso Errejón. Ya tienen la excusa durante 3 días para decir no, es que estamos de luto, no podemos pronunciarnos, y el gobierno pues tiene también 3 días para decir estamos de luto, no podemos comentar que la Guardia Civil asalta el despacho del fiscal general registra el despacho del fiscal general del Estado, no podemos comentar todos los datos que siguen saliendo sobre la corrupción porque estamos de luto, nos importan muchísimo las víctimas y nos hemos puesto de luto. Son lo más hipócrita, lo más farsante, lo más postureador y miserable que uno se puede echar a la cara. Y lo dicho, lo que he comentado antes, durante estos 3 días de luto estoy seguro de que alguno del PSOE o alguno de los empresarios amigos del PSOE ya están dándole al cacumen a ver cómo pueden meter mano en todo el dinero que haya que invertir para poder resarcir a Valencia de las pérdidas que ha sufrido por esta catástrofe. Vamos, lo hicieron con las mascarillas. ¿Por qué no lo iban a hacer con esto? ¿Creen ustedes acaso que va a ser distinto por cuál motivo iba a ser distinto? Si en cada desgracia ven una oportunidad para ellos, ¿por qué en esta iba a ser diferente? ¿Cuánto van a robar a costa de la Dana? Pregunto. Porque a costa de la pandemia robaron lo que no está en los escritos. Vamos sabiendo más cosas, vamos sabiendo cómo pues no eran solo mascarillas. La trama de corrupción también negoció con el ministro Ángel Víctor Torres los temas de las pruebas PCR. Hombre, ¿para qué limitarte a las mascarillas pudiendo hacer PCRs a todo el mundo y sacar tajada? Escuchen. La trama Coldo inició el negocio de pruebas PCR en Barajas gracias a un contacto de Víctor de Aldama en la OMT. El 21 de agosto de 2020, Zura Policalis-Vili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, envió una carta al presidente de AENA, Mauricio Lucena, solicitando un área en el aeropuerto de Madrid-Barajas para que el laboratorio Megalab realizara pruebas de antígenos directamente en el aeropuerto. La excusa para este proyecto fue un vuelo inaugural de Air Europa a Georgia, al que invitó a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. La cercanía del consejero de Globalia, Víctor de Aldama, con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos,
aseguraba la autorización de la nueva ruta. Aunque el vuelo estaba previsto para julio de 2020 y se aplazó a septiembre, nunca llegó a realizarse. Sin embargo, la carta de Policalis-Billy buscaba justificar la habilitación de las pruebas en Barajas y Canarias, aunque nunca fue enviada oficialmente. Según afirma The Objective, su fin era mostrarla a terceros como respaldo para abrir el negocio de PCR en los aeropuertos, tal y como Koldo admite en un audio. Bueno, pues la trama de Koldo Aldama estaba en contacto con uno de los altos cargos de Ángel Víctor Torres para todo el tema de las mascarillas. Al final, recuerden ustedes que terminaron comprando mascarillas a la trama, y también para la implantación de pruebas PCR en los aeropuertos españoles. Lo que les digo, esta gente le da igual cuál sea la situación de las personas. A esta gente le da igual el sufrimiento de los españoles. Lo que vieron en la pandemia desde el minuto 1, desde antes incluso de declarar el estado de alarma, fue la oportunidad de negocio. Negocio con las mascarillas, negocio con los PCR. Y el problema no es solo el que vieran esa oportunidad y se lanzaran como buitres a aprovecharla. El problema es que para aprovecharla al máximo hicieron todo lo posible. ¿Recuerdan ustedes cómo el gobierno de Sánchez se incautó de un avión que traía material sanitario importado por la Asociación de Residencias Geriátricas de España? ¿Recuerdan ustedes cómo Amancio Ortega se ofreció a traer de China lo que hiciera falta y se le ignoró? Salvo la Comunidad de Madrid, creo recordar. ¿Por qué? Pues porque todo eso no permitía meter la mano en la caja, no permitía aprovecharse de la desgracia, no permitía sacar tajada de la pandemia. Y lo hicieron en administraciones socialistas. Lo hicieron en el Ministerio de Transportes, en 2 organismos autónomos dependientes de él, en 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, la que gobernaba Ángel Víctor Torres y la que gobernaba Francina Armengol. Y lo hicieron en otros ministerios socialistas. Marlaska lo hizo. Y lo hizo también Illa, pero ojo, porque Illa, por un lado, efectivamente compró mascarillas a la trama de Aldama, Koldo, Ábalos, etcétera, 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 pero por otro lado hizo un megacontrato donde los beneficiados fueron otros. Por ejemplo, alguna empresa sin ningún registro conocido en el sector y que se llevó una pasta. Una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas y que de repente, ¡pum!, le cae un contrato de suministro de material sanitario de 3 pares de narices. Ese otro aspecto, esa otra trama, la dependiente del PSC, no del PSOE, pues está todavía por investigar, aunque ya se publicaron muchos datos en su momento, aunque la justicia parece que no ha tenido demasiado interés en escarbar en esa parte. Yo espero que ya llegue el interés. Pero el caso es que se van poniendo sobre la mesa los datos que demuestran, porque también Ángel Víctor Torres estaba en sintonía con el amigo Koldo, con el grandullón, como le llamaban como apelativo, con el que parece ser que, siendo nadie, pues oiga, tenía acceso a todo el mundo, cosa que sería imposible si no hubiera orden de el uno, que es Pedro Sánchez. Bueno, y con respecto a lo del tema de Rejón, pues hoy publica El Debate una información que, de ser cierta, pues implicaría no solo que Yolanda Díaz tiene que dimitir ya, sino que además podría enfrentarse a responsabilidades penales, o por lo menos pecuniarias, porque creo que se castiga con multa y cuantiosa el no denunciar una situación de acoso sexual. Escuchen.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recibió un informe con acusaciones de presuntos abusos por parte de Íñigo Errejón y decidió ignorarlo. Apenas una semana después de recibir el dossier, Díaz lo nombró portavoz de Sumar en el Congreso. De acuerdo con el debate, días antes de este nombramiento, una asesora de los comunes contactó a Díaz para solicitarle una reunión urgente en persona. La vicepresidenta accedió y se reunieron en un local cercano a la calle General Martínez Campos en Madrid. En ese encuentro, la asesora entregó un conjunto de documentos que recogían los testimonios de militantes que aseguraban haber sufrido abusos por parte de Errejón. El medio informa que, según la asesora, Díaz mantuvo una actitud distante, señalando únicamente que revisaría la información. La asesora también solicitó que Díaz se pusiera en contacto con los militantes afectadas, porque decía que estaban sufriendo mucho. Según su testimonio, Díaz nunca se comunicó con ellas. Por último, la asesora afirma que comprobó personalmente que estas mujeres nunca recibieron apoyo alguno y fueron abandonadas a su suerte. Pues si lo que trae el debate hoy es cierto, sería la puntilla para Yolanda Díaz, porque sería la demostración de que tuvo en sus manos las denuncias del comportamiento de Errejón y no solo pasó de ellas olímpicamente, sino que además una semana después nombró a Errejón portavoz de Sumar. Eso, como les he dicho, la invalida políticamente, pero además es que existe una ley que obliga a denunciar los casos de abuso sexual de los que se tenga noticia. Y las multas por no hacerlo son cuantiosísimas. Por tanto, yo agradecería que, aunque quiera aprovechar los 3 días del luto para no hacer declaraciones, Yolanda Díaz, pues nos aclarara si efectivamente recibió ese dossier relativo a Errejón y si efectivamente pasó de él absolutamente. Y si recibió ese dossier y lo denunció, como marca la ley. Y si no lo denunció, que nos explique por qué. Y que nos cuente cómo es posible que, habiendo ella reconocido públicamente que tuvo noticias a través de Podemos, no a través de esto otro que sería alguien próximo a Ada Colau, tuvo noticias a través de Podemos de uno de los casos que afectaban a Errejón y sin embargo se desentendió, descargó el tema en Más Madrid y continuó adelante con su promoción de Errejón. Eso lo ha reconocido en rueda de prensa Yolanda Díaz. Bueno, pues vamos a ver, doña Yolanda, cómo acaba, pero me da la sensación de que debería dedicarse a disfrutar del tiempo que le queda de vicepresidente de gobierno, porque no va a poder tener otra oportunidad semejante en su vida. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es seguimos muy pendientes de las consecuencias de la catástrofe que han originado las lluvias, en concreto, sobre todo en la provincia de Valencia. Llevamos también la última información actualizada sobre todo ese tema. Por otro lado, hoy contamos que más de la mitad de los españoles está reclamando medidas más contundentes para impedir la entrada ilegal de inmigrantes. Según el último estudio, Ideología y Polarización del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se publicaba este miércoles, el 58,3% de los españoles exige, como decía, medidas más contundentes para frenar la llegada de inmigrantes ilegales, sobre todo ante la avalancha que está sufriendo en este sentido Canarias. Respecto a Estados Unidos, hoy nos hacemos eco de un informe que ha revelado cómo la televisión estadounidense se dedica sistemáticamente a atacar a Donald Trump, sobre todo en cuanto a la desproporción en la cobertura informativa de los dos candidatos a la Casa Blanca. Desde el mes de julio, sobre Kamala Harris ha habido un 78% de noticias positivas, mientras que esas mismas cadenas han informado sobre Donald Trump con un 85% de noticias negativas. Además de estos y otros asuntos, también recomiendo a los oyentes las columnas de opinión y muchas más cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchas gracias y feliz jueves para todos.
Muchísimas gracias, doña Rebeca.